Actualmente vivimos en un mundo donde la tecnología sigue evolucionando cada vez más rápido. Se crean cosas nuevas y otras a su vez se vuelven obsoletas. Y cosas que creíamos que eran muy lejanas, se han vuelto una nueva realidad. Así que necesitamos movernos rápido cuando hablamos de solucionar algo, crear un producto o mejorar un servicio. Y bueno, hoy hablaremos del prototipado. Y pondremos como ejemplo una compañía que está planeando la misión espacial hacia Marte y convertirnos en una especie interplanetaria. Y lo veremos desde el punto de vista de sus prototipos y cómo han ido evolucionando. Este es un claro ejemplo y muy vistoso de cómo los prototipos y sus fallas pueden convertirse en un producto realmente exitoso. Estamos hablando de SpaceX, específicamente sobre sus cohetes reusables. Y bueno, creo que todos conocemos, hemos visto, escuchado algunos de sus lanzamientos exitosos y otros pues no tan exitosos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos y analizarlos. En el 2016, por ahí de 2016, SpaceX hizo una conferencia, una plática, una primera presentación de cómo sería el viaje interplanetario, en donde se mostraba una animación de diferentes etapas que conllevaría este viaje. Esto era una visualización, pero explicaba a detalle cómo funcionaría todo, desde el despegue del cohete, el despliegue de paneles solares para generar energía, cuánta carga podía llevar, cómo reabastecer combustible, la apertura de estación de aterrizaje del cohete, el descenso de los humanos en Marte e incluso una ciudad autosustentable en Marte. Y pues bueno, este video funciona todo perfecto, pero bueno, al final es una idea en papel, ¿no? En un video. Claro que para llegar a esta presentación ya habían hecho unos pasos anteriores, ya habían comprobado que algunas de las etapas con las que se podía lograr esto ya lo habían realizado, ya habían hecho un avance al respecto. Y pues bueno, una de las primeras fue cómo podemos construir un cohete. Ellos querían lanzar ahí unos satélites y bueno, al final decidieron que lo más eficiente para ellos era construir su propio cohete y lanzarlo. Y en ese entonces, para el 2016, SpaceX ya llevaba cargas al espacio con sus cohetes. Y nos ponemos a pensar, bueno, si ya están construyendo cohetes, ¿por qué no se enfocan en construir esta nave que nos va a llevar hacia Marte? Bueno, imaginemos que el dinero no es un impedimento, ¿va? Y nos dedicamos a construir esta nave, una nave de 120 metros de altura con una capacidad de carga de 150 toneladas, que tiene miles de funcionalidades adentro, espacios cómodos para los tripulantes, puedes llevar a tu mascota, puedes hacer muchísimas cosas dentro de la nave. Y bueno, en el primer intento de despegue, algo pasa. Afortunadamente no habían subido a nadie todavía a la nave, pero explota y se pierde. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, tal vez porque nunca se probó el sistema de propulsión con el peso que llevaba. O tal vez el sistema de control tenía errores, o la aerodinámica de la nave nunca pasó por pruebas reales, y se invirtieron millones y millones de dólares en una nave que ni siquiera pudo despegar. Y bueno, esto es un riesgo que podemos reducir o mitigar si hacemos prototipos incrementales. Y esto es aplicado a todos los escenarios, aplicaciones, procesos, servicios, productos. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar con estos prototipos incrementales? ¿Qué necesitamos? Primero, debemos enfocarnos en encontrar o identificar el problema que queremos atacar, el problema o el reto. Una vez que ya tenemos esta idea, este problema, tenemos que segmentarlo en pequeñas partes, las cuales vamos a seleccionar aquellas que tienen un impacto significativo o que pueden traer suficiente información para iterar y seguir mejorando nuestro producto. Y bueno, volviendo al tema de los cohetes. La primera etapa era construir un cohete, cosa que ya habían hecho. Incluso había otras compañías que ya lo hacían. Y en ese entonces los cohetes espaciales se comentaba que la situación era
Era como subirte a tu carro, manejar y luego estrellarlo cuando llegaras a tu destino para después comprar otro. Y era demasiado costoso hacer este tipo de viajes. Y bueno, la siguiente pregunta fue cómo podemos solucionar esto, cómo podemos reutilizarlo. Entonces vamos a ver qué hicieron y con qué fin. Porque normalmente no creamos algo solo porque lo podemos crear. Lo creamos con un propósito. Generamos hipótesis, las cuales tratamos de resolver con este tipo de prototipos. Y bueno, aquí la pregunta era cómo podemos reutilizar. Bueno, ellos plantearon cómo podemos aterrizar el cohete una vez que regresa a la Tierra, o los propulsores, ¿no? En este caso. Para ello, dando unos pasos hacia atrás en los años, crearon un cohete experimental llamado Grasshopper o Saltamontes. Y bueno, su primera prueba por ahí del 2012 era dar un salto. Prendieron su propulsor por un par de segundos y dio un salto de 1.8 metros. Únicamente esa fue su primera prueba, para comprobar que podían levantar un cohete y volverlo a aterrizar, ¿no? Obtuvieron suficiente información para seguir trabajando en él y un par de meses después, con esa información lograron mantener el cohete flotando alrededor de 6 metros por 8 segundos. Y esto, lo interesante fue que lo mantuvieron de forma vertical, ajustando la dirección de los propulsores, para luego bajarlo y aterrizarlo una vez más. Claro, todo esto pasó en un ambiente controlado, que si hubiera pasado alguna falla o algo, pues hubiera sido un impacto mucho menor. Entonces el único propósito de este Grasshopper en ese entonces era despegar, flotar y proveer de información suficiente para generar un sistema de aterrizaje. Continuaron haciendo pruebas y recabando datos con los cuales finalizaron su primera etapa, alcanzando alrededor de 744 metros y logrando aterrizaje sin complicaciones. Ahora, si lo comparamos con los prototipos que normalmente hacemos de aplicaciones, de productos y demás, pues bueno, a veces hacemos wireframes en los cuales vamos haciendo pruebas de cómo funcionaría, qué funciona, qué no funciona, qué le gusta al usuario, qué se entiende, qué no se entiende, y con toda esa información lo vamos modificando hasta obtener un primer producto o, perdón, una primera versión funcional. Y esta no tiene que ser perfecta, no tiene que llevar todas las funcionalidades que imaginamos desde un inicio. Basta comprobar que tu idea podría solucionar el reto que habías planteado desde un inicio. Regresando a Grasshopper, después de la primera etapa exitosa de despegues y aterrizajes, empezaron las mejoras. Y bueno, le cambiaron el nombre y lo llamaron Falcon 9 reusable. Incrementó su tamaño, cambió su equipo de aterrizaje por uno fijo o uno retráctil y se añadieron aletas para controlar su giro al momento de aterrizar. ¿Va? Y bueno, a pesar de todas estas mejoras, en su quinto vuelo tuvo un fallo de un sensor crítico y lo llevó a abortar la misión y a explotar en el aire. Pero bueno, ya prototipamos muchas cosas, ¿no? Ya hicimos muchas pruebas. Hacer prototipos no nos garantiza un producto infalible, pero ayuda a reducir ese riesgo y el costo de estos fallos. Nos permite aprender y ajustar de una manera mucho más rápida. SpaceX, de manera paralela, hacía otros lanzamientos con los cuales llevaba cargas al espacio para luego que sus cohetes regresaran y cayeran al mar. Y bueno, esto es una muestra de cómo podemos generar algo nuevo de manera paralela sin afectar nuestro producto principal. Y bueno, una vez que tenemos una funcionalidad o ya con cierta madurez, con cierta estabilidad, podemos comenzar a probarlo en un ambiente real, claro, tratando de no impactar drásticamente, llamémosle, a nuestros usuarios. Una manera de ello pudiera ser una liberación controlada o una fase de este proceso en el cual no causaría un gran impacto en su funcionalidad principal. Un ejemplo de ello es, a veces nuestros amigos tenemos la misma aplicación instalada, sin embargo,
alguno de ellos tiene una funcionalidad que otra persona no tiene y ambos están revisando que es la misma aplicación y hay algo diferente en ella. A veces se hacen liberaciones para poder probar esa funcionalidad antes de que llegue a todo el mundo, para ver qué está mal, cuántas personas afectó y poder repararla en un ambiente un poco más real, pero aún así controlado. Una vez que se arreglan esos problemas que se vieron y se obtuvo todo el feedback necesario, ahora sí, empezamos a abrirlo y empezamos a hacer deploy a todo el público, ¿no? Ese es otro ejemplo de las liberaciones controladas. Y bueno, en este caso de la historia de los cohetes, SpaceX ya tenía un sistema de aterrizaje, llamémosle listo, para ser implementado en sus cohetes comerciales, los cuales ya estaban funcionando. Y lo integraron en uno de sus lanzamientos para llevar una carga a la Estación Espacial Internacional, la cual fue entregada con éxito, pero a la hora del aterrizaje, otro fallo lo llevó a una muy vistosa explosión en el mar. Y como sabemos, cuando hacemos un deploy a producción, siempre hay algo que puede salir mal. Y lo único que nos queda es aprender y ajustar. Y bueno, en los siguientes lanzamientos, SpaceX logró llevar su carga al espacio para luego de manera exitosa regresar a la Tierra y poder aterrizar su cohete en una plataforma flotante a finales del 2015. A partir de ahí, hemos visto muchos avances. Hemos visto cómo esta compañía ha seguido generando prototipos. Y no solo me refiero a su cohete, ¿no? Porque hemos visto varias versiones. Porque hay pequeñas piezas, pequeños componentes que llevan también sus prototipos. Uno muy, muy famoso son sus propulsores, ¿no? En los cuales hemos visto que han reducido su tamaño, han aumentado su eficacia y lo han llevado a generar una nueva expectativa para lo que sigue. Entonces hemos visto una serie de despegues y aterrizajes exitosos, cohetes más grandes con una mayor carga y un paso más resuelto a su meta, que era hacer este viaje interplanetario. Y por muy grande o complejo que sea la construcción de un cohete espacial, como en este ejemplo, viéndolo desde el lado de prototipado, se siguieron puntos que son comunes en otros proyectos, como identificar el reto o el problema, segmentar, priorizar y elegir puntos clave, idear y diseñar cómo podríamos solucionarlo, llevarlo a un prototipo inicial, validar nuestra hipótesis y aprender de ello, y después, repetir alguno de estos puntos anteriores hasta lograr tu objetivo. Estos, a grandes rasgos, son algunos de los pasos que seguimos en nuestros proyectos o prototipos y espero que ustedes lo consideren cuando traten de lograr sus objetivos o algún reto. Utilicen metodologías de innovación como Design Thinking, que les ayudará a organizar y recorrer las etapas que les mencioné anteriormente. Y no se queden con la idea y conviértanla en un prototipo. Y me gustaría mostrarles un video.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Three, two, one, ignition. We have liftoff. Muchísimas gracias.